Dios te bendiga, círculo. Dios te bendiga, círculo. Dios te bendiga, círculo. Ok. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y genuinamente yo creo que el Señor tiene una palabra de Dios para ti en esta mañana. Como dijo JJ, mi nombre es Emanuel Abreu. Aquí en la comunidad me conocen como DJ. Y siempre es un privilegio y una bendición compartir la palabra de Dios con ustedes. Y este domingo tengo la encomienda de iniciar esta nueva serie que lleva por nombre Carácter Cristiano. ¿Y quién se recuerda de la serie pasada? ¿Cómo se llamaba la serie pasada? ¿Lo qué? Lo que sale de adentro. Así que podemos inferir que el carácter es el resultado de lo que sale de adentro. Y vamos a entrar en materia de una vez, estoy friendo y comiendo. Según la Real Academia de la Lengua, se entiende como carácter al conjunto de cualidades de una persona o de un colectivo que los distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Y eso es muy importante, que lo distingue. Y ese colectivo, nosotros como cristianos podemos identificarnos. Amén. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué hablar de carácter? Y A.W. Tozer lo explica de la siguiente manera: el verdadero cristianismo no es una reforma externa, sino una transformación interna del carácter. Así que si el carácter es lo que sale de adentro, nuestra fe trata más de lo que hacemos que de lo que decimos hacer. Y cuando hablamos de carácter, es común ver que la gente asume cómo somos en función de nuestros padres, ¿verdad? ¿Quiénes son padres? Wow, gloria a Dios. Y hijos somos todos, pero se entiende que el carácter se ve influenciado por los padres, por la influencia que tienen en nosotros desde temprana edad. Y haciendo un poco de contexto, en mi caso particular, yo soy el menor de 3 hermanos. Y mis padres son personas con caracteres totalmente opuestos, como el agua y el aceite, el yin y el yang, you name it. Por ejemplo, mi papá, la mejor forma de describir a don Pedro es como la versión cibaeña de Aristóteles. ¿Ok? Haciendo un poco de referencia, mi papá es catedrático de filosofía desde que yo tengo uso de razón. Es una persona con un carácter muy pasivo y al punto tal que al momento de él darme una reprimenda, cuando yo hacía algo malo o hago algo malo, todo empieza: hijo mío, ¿qué has hecho? Y es un tono muy particular de don Pedro, así como nos referimos a él por respeto. Y en el lado opuesto tenemos a mi bella madre, que nos acompaña en la mañana de hoy. Vieja, levante la mano. Doña Grisel, por otro lado, es la personificación de la canción de Gloria Trevi que dice: y me solté el cabello y me vestí de reina. La doña es la película. La doña es la alma de la fiesta. Es una persona con emociones muy fuertes. Yo pudiera decir que mi madre ama con locura, pero cuando se quilla con locura también. Y de la unión de estos seres sale este Pokémon. Y con el tiempo me he dado cuenta que yo he heredado de ambas partes, y en mi forma de enseñar puedo intuir que tengo el fondo de don Pedro, pero la forma de doña Grisel. Pero de pequeño eso no era algo de lo que yo estuviera orgulloso. Y más en el colegio, porque como le dije, mi padre es catedrático de la universidad desde que tengo uso de razón. Así que todos los profesores habido y por haber conocían a mi papá. Mi madre por igual también es catedrática desde que tengo uso de razón. Así que eso de la educación viene en la sangre.
Pero era muy común escuchar, ¿es el chiquito de don Pedro o es el chiquito de doña Grisel? ¿Y por qué le digo esto esta mañana? Porque el llamado a reflexión es el siguiente. ¿Tu vida está reflejando la imagen del Padre o tu vida es un tráiler de la casa de Alofoque? Para reflexión. Pero vamos a la ciencia. En el ámbito científico, el concepto de transmisión de cualidades de padres a hijos fue introducido por Herbert Spencer en el 1863. Eso ocurrió unos años antes de que Gregor Mendel viniera con el famoso estudio de la transmisión de genes, que es lo que da la formalidad a la disciplina que conocemos hoy como la genética. Estudios más recientes de la Facultad de Medicina de Yale concluyen que el carácter es heredable en un 30 a un 60%. Se estima que cientos de variantes genéticas influyen en su complejo desarrollo y usando técnicas de machine learning, inteligencia artificial, generaron un modelo de asociación que podía identificar el genoma completo a fin de descubrir la relación que se da entre las interacciones y el desarrollo del carácter. Pero esta mañana yo te digo que antes que Yale y antes que el propio Mendel, la palabra nos apunta al origen de esta transmisión genética. Y es en el momento, en el Génesis, en el cual el Creador en su infinita sabiduría dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y leemos en Génesis 1, versos del 26 al 27, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y si vamos adelante, el verso 31 dice que entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Eso significa que fuimos formados para mostrar su carácter, su justicia y su santidad al mundo. Pero sabemos que la historia no termina así porque algo pasó. El espejo que reflejaba la gloria de Dios se quebró cuando Adán desobedeció. La imagen se distorsionó y cada ser humano ha venido con una herencia no deseada llamada la caída. En buen dominicano me heredó un problema. Y por eso el mensaje en la mañana de hoy lleva por nombre herederos de la caída. Heredamos un carácter desvirtuado, una naturaleza inclinada al mal, una mente confundida, un corazón dividido. Y es desde esta realidad que empieza nuestro caminar al carácter de Cristo. Pero para entender eso, debemos hablar un poco más acerca del carácter. Y la palabra carácter viene del griego charakter, que significa marca, impresión o sello. Es lo que queda impreso en nosotros después de cada una de las decisiones que tomamos. Y la palabra viene del origen del instrumento que se utilizaba para realizar esta acción, para marcar algo. Así que la pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿qué está marcando tu vida? ¿Es la palabra de Dios o es aquel mentado reality? Una pregunta de reflexión. Si vemos el diseño original, dice la palabra en Génesis que era muy bueno, no solamente bueno, era muy bueno. Y este diseño era nuestra naturaleza original. Ser imagen de Dios no era solamente ser un ser con razón, sino es vivir de acuerdo a su carácter. Adán caminaba en armonía con su creador. Caminaba en tanta armonía que andaba hasta desnudo. Y para tú andar desnudo al lado de alguien, tú tienes que tenerle mucha confianza, ¿verdad? Su vida
era un reflejo de la divinidad, porque Adán caminó con Dios. Y así como Dios imprimió su imagen en el hombre, en el Génesis, el carácter cristiano es la marca de Cristo en nuestras vidas. Es la huella indeleble de que somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasó? Vino la caída, que yo también la llamo de cariño el fastidio de Adán. Y en el fastidio de Adán, el hombre decidió vivir independiente de Dios. Su carácter se torció. El Salmo 8, del 5 al 8, nos recuerda que fuimos hechos un poco menor que los ángeles y coronados de gloria en gloria. Sin embargo, esa corona la perdimos. La entregamos en el momento que escuchamos la voz de la serpiente. Y podemos ver cómo pasamos de imagen y semejanza de Dios a todo lo contrario. Vayan conmigo a Génesis 5, verso 3. Y dice la palabra de Dios: cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Así que ya no era la imagen de Dios, sino una imagen caída, marcada por el pecado. Romanos 5:12 lo explica de una forma un poco más generacional. Y dice lo siguiente: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Así que hay un problema de fondo. La caída no solo afectó nuestra relación con Dios, sino el carácter mismo. Nuestra esencia fue desvirtuada del diseño original. Donde antes había amor, ahora hay egoísmo. Donde antes había dominio propio, ahora hay impulsos descontrolados. Donde antes había verdad, ahora hay engaño. Y eso lo podemos ver solamente pon YouTube y ve el reality del momento y tú puedes ver lo que está sucediendo. Lo que está en boga en nuestra sociedad es la violencia, es la corrupción, es el orgullo, es la inmoralidad. Todas esas cosas nacen de un carácter que se ha alejado del diseño original. La separación de Dios no solamente rompió el alma, sino también rompió el reflejo moral del ser humano, es decir, nuestro carácter. Por eso la palabra dice: aquello que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque el compás moral se dañó. Pero en Dios, en su misericordia, encontramos un espejo que luego de haberse hecho pedazos fue restaurado. Y dice Colosenses 1:15 que en Cristo encontramos la imagen del Dios invisible. Jesús vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Una vida de obediencia, humildad, servicio, amor y santidad. En Él vemos el carácter original expresado en forma humana. Dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que la imagen de Dios se hizo carne y caminó en medio nuestro. Y por eso, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Así que esa nueva criatura que somos posee un nuevo carácter, una nueva forma de reaccionar ante el bien y el mal. Una versión mejorada, una versión restituida del compás moral que hablábamos anteriormente. Si van conmigo a Efesios 4, del 21 al 24, ven los pasos necesarios para asumir esa nueva identidad, ese nuevo carácter. Y dice la palabra de Dios, aquí. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir.
que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y en la Nueva Versión Internacional, en vez de decir semejanza de Dios, dice a imagen de Dios. Así que se restituye esa imagen que se perdió en el Edén. El carácter cristiano, entonces, no se forma en la comodidad, se forma en la constancia, se forma no en emociones pasajeras, sino con decisiones diarias de obediencia. El carácter cristiano se forma en función de la coherencia de lo que vivimos y lo que decimos creer. Amén. Entonces, algunos factores que moldean el carácter son los siguientes. Tenemos punto número 1, la palabra de Dios. Y tenemos de referencia 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces la palabra de Dios nos instruye y nos corrige, nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Dice la palabra en Gálatas 5, verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Punto número 3. Y a la gente no le gusta, pero las pruebas y el sufrimiento forjan el carácter. Dice Romanos 5, 3 y 4, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Se requiere mucho carácter para reconocer la bendición en medio de la prueba. Se requiere mucha dependencia de Dios para decir, mire, en medio de lo que estoy viviendo, yo no voy a preguntar por qué, sino para qué el Señor está permitiendo eso en mi vida. Y por último tenemos la comunidad. La comunidad nos exhorta y nos moldea. Dice Hebreos 10:24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Así que en esos 4 puntos podemos ver cómo el carácter cristiano es moldeado en nosotros. Cada vez que elegimos obedecer, el Espíritu Santo moldea el carácter de Cristo en nosotros. Y como decía al principio, carácter viene del cincel. Cada disciplina espiritual es un martillo que da forma al carácter de Cristo en nosotros. Por eso podemos decir que forjar el carácter duele. Pero trae una recompensa que es eterna. Dice Dallas Willard, el carácter es la manera en que la persona responde de manera automática al bien y al mal. Y esa respuesta, yo te digo en esta mañana, que solo se forma cuando el corazón ha sido moldeado por la palabra, guiado por el Espíritu Santo y conectado a la fuente. El carácter cristiano no se mide por lo que decimos creer, sino por cómo vivimos lo que creemos. El carácter no se demuestra un domingo en 360, aunque a pesar de que haya venido con todo y lluvia, sino que se presenta en tu casa, en tu trabajo, en medio del conflicto y en medio de la prueba. Venir un domingo, ir a un discipulado, hacer comunidad, no es una prueba válida del carácter. Tu carácter se ve forjado en el fuego.
la prueba de lo que verdaderamente estamos hechos va a venir en el conflicto, en la prueba, en la dificultad. Así que en la mañana de hoy yo te invito a tomar la decisión de reflejar el carácter de Cristo. Que cuando el mundo te vea, no vea el fastidio de Adán, sino que puedan ver la imagen de Dios en tu vida. Ser herederos de la caída no es nuestro destino final, sino nuestro punto de partida hacia la redención de nuestro carácter. Y es necesario que nosotros demos evidencia del carácter de Cristo. Lamentablemente, el mundo está lleno de gente que presentan un carácter desvirtuado. Así que el Señor nos llama a ir contracorriente, a poner enfrente una postura que vaya totalmente opuesta a lo que te tilda la sociedad. El Señor nos está llamando a mostrar algo diferente, a mostrar la verdad. Dice la palabra: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo verdadero, en esto pensad. Este son el tipo de cosas que debemos estar mostrando. Ese es el tipo de carácter que Dios espera de nosotros. Y si nosotros nos llamamos a nosotros mismos hijos de Dios, entonces la pregunta es: ¿te pareces a tu papá? Cuando la gente te mira, cuando la gente te ve en el trabajo, cuando la gente te ve en el día a día, ve a tu Padre en ti. Ve al carácter de Dios en ti. Así que en esta mañana yo quiero que tú te pongas de pie. Porque decía Romanos que todos pecamos. Así que ninguno se escapa. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere no solamente restaurar tu carácter, Dios quiere restaurar tu vida y cambiarla por completo. Así que para hacer eso es muy simple. No vamos a complicarlo tanto. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Así que si tienes tiempo visitando, nos visitas hoy por primera vez, te extiendo el llamado a que cambies tu manera de ser. Si tú quieres aceptar al Señor en esta mañana, yo quiero que tú cierres tus ojos y tú repitas conmigo la siguiente oración. Padre Santo, te doy gracias porque tú me levantas después de la caída. En este momento quiero entregarte mi vida. Quiero que cambies mi ser y no me hagas igual. Cambia mi carácter, restaura mi vida y mi manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración en algún momento al final del servicio, acércate a una de las personas que tienen un gafete de servicio. Yo no tengo, pero también te puedes acercar o envía un correo. Pero no te quede ahí. Pero ahora, nosotros, los de la casa, los hijos, la familia, la oración de nosotros es muy distinta. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú clames al Señor por coherencia. Y pídele al Señor: Señor, ayúdame a vivir conforme a lo que creo. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu verdad, de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a vivir como la imagen viva de tu Hijo.
que a través de mi vida, a través de mi manera de vivir, las personas te puedan ver a ti. Y ahí donde tú estás, tómate este tiempo con el Señor. Señor, gracias. Gracias porque en tu Hijo, Cristo, encontramos restauración, propósito y carácter. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú talles en nosotros la imagen de tu Hijo. Te pedimos que tú nos limpies de la herencia del pecado y nos enseñes a vivir vidas coherentes con nuestra fe. Que cada pensamiento, cada palabra, cada acción reflejen tu gloria. Que la gente nos vea y pueda ver un verdadero carácter cristiano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor.